Muy bien, pues me alegro mucho que podemos seguir hoy con la lección sobre el profeta Jonás, uno de los profetas menores, y vamos a aprender algo sobre las circunstancias en las cuales se llevó a cabo su ministerio. Y para esto he preparado algunos mapas y también un pequeño video que vamos a ver luego para hacernos un poco una imagen de la ciudad que él visitó, que era la ciudad de Nínive. Pero de esto vamos a hablar en un momento. Hablamos primeramente de Jonás. Bueno, su nombre ya es curioso porque Yoná en hebreo significa paloma. Entonces, este era su nombre, paloma. Y es curioso, no sé obviamente por qué los padres le pusieron este nombre, pero realmente el carácter de él no era precisamente como una paloma, más bien un halcón, o algunos dicen que era más terco que una mula blanca. Pero bueno, es anecdótico, esto por lo menos era su nombre. Y realmente sí sabemos algo de un momento muy concreto de su ministerio, que es lo que ha dado lugar a este pequeño libro de Jonás, que lleva su nombre, pero realmente de su propia vida no sabemos mucho, y esto es casi se puede aplicar a cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Sabemos, y esto seguramente no es nada nuevo, que es Jonás el hijo de Amitai. Amitai era su padre. Bueno, obviamente tampoco sabemos nada de su padre, pero hay una cosa un pequeño detalle que podemos añadir, para decirlo así, a su biografía, y esto posiblemente en algunas de sus Biblias incluso ponen el versículo paralelo, y esto es un versículo que sale en Segunda de Reyes, capítulo 14, 25. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, y es la única mención, digamos, fuera del libro de Jonás que tenemos de este profeta. Y esto lo digo de antemano porque me imagino que aún está fresca la memoria de lo que hablamos el lunes sobre Jeroboam II, ¿vale? Algunos espero que se acuerdan. Jeroboam II era el rey, digamos, más famoso de Israel, digamos, en términos seculares. ¿Por qué? Bueno, porque Jeroboam II, bajo Jeroboam II, Israel floreció y extendió sus fronteras. Y es algo que curiosamente el profeta Jonás lo anunció. Entonces, si leemos el versículo, voy a empezar con el versículo 24, que habla de Jeroboam II, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. El mar de Arabá es lo que tenemos al sur del Mar Muerto, conforme a la palabra de Yahvé, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, ¿vale? Entonces aquí tenemos una clara identificación, que en ese caso yo creo que podemos estar absolutamente seguros que estamos hablando de la misma persona. Y luego dice profeta que fue de Gat Hefer, ¿vale? Entonces ahí por lo menos sabemos, incluso, no sé si esto cambia mucho la historia, pero es un pueblo también en el norte, en el reino del norte de Israel. O sea, él era de allí. Ahora, eso tal vez nos ayuda un poco, y hay varias cosas. Bueno, esto es lo que acabamos de leer, donde se habla de Jeroboam II. En nuestra Biblia, en Segundo de Reyes, pues ocupa, no sé si eran 4 versículos. O sea, realmente es un muy pequeño comentario. Pero si tú hoy hablas con un historiador,
y especializada en la historia de Medio Oriente de aquellos tiempos, y le dices, bueno, cuéntame quién era el rey más importante de Israel, te van a decir, era Jeroboam II, ¿vale? Y te puede contar historias de excavaciones de esto, lo que hizo y tal igual. Y esto simplemente lo voy a mencionar muy brevemente como algo anecdótico al margen de lo que estamos haciendo. Obviamente la forma como Dios ve las cosas no es necesariamente la forma como nuestros historiadores lo ven, ¿vale? Entonces, 4 versículos en el libro sagrado, tesis doctorales enteras sobre la vida de Jeroboam II, ¿vale? Entonces vemos que no es lo mismo. Y la otra cosa, nos damos cuenta, mira, si tú ponte en el lugar y vamos a suponer que eres profeta, ¿qué te gustaría más? Decirle a tu rey que va a engrandecer su área de influencia y que todo va muy bien, o sea, desde el Líbano hasta la frontera con Egipto, o ir a Nínive, capital de Asiria, y tener un mensaje de arrepentimiento que muy probablemente te va a costar la vida, ¿vale? O sea, tú escoges. Entonces, bueno, nos damos cuenta, y es una cosa que la pregunta sería, ¿qué fue antes, la historia de Jonás o este episodio? Y esto a ciencia cierta no vamos a poder decirlo. Hay circunstancias que a mí personalmente me llevan a pensar que estos 3 o 4 versículos fue primero cronológicamente y luego vino la historia donde Dios le manda allí a Nínive. Bien, una vez más lo digo muy brevemente, el tiempo donde crece el profeta Jonás es un tiempo de bonanza de su propio país, de Israel. O sea, Israel, aunque tenía malos reyes, y Jeroboam, como acabamos de escuchar, era uno de los peores en cuanto a rebeldía contra Dios. Sin embargo, exteriormente el país iba bien, ¿vale? Económicamente era un periodo de paz, no había problemas evidentes, y esto era lo que caracterizó el tiempo. Entonces, bueno, en esa circunstancia el profeta Jonás aparece en el escenario. Bien, entonces, dicho todo esto, ahora vamos a situarnos en el mapa porque tenemos que conocer un poco otra vez de geografía, donde está la flecha. Esto indica, como pueden ver, a la ciudad de Nínive. Bueno, y aquí esto es un mapa, por eso me ha costado encontrarlo, pero finalmente lo he encontrado. Pueden ver las fronteras actuales, ¿vale? Lo que tenemos ahí, y el nombre de los países actuales en rojo. Bueno, pone en inglés, pero es Irak, Siria, Jordania, Israel, Líbano, Irán, ¿vale? Entonces, esas son las fronteras que conocemos hoy. Y luego, debajo, o sea, en negro, son los nombres antiguos, ¿vale? Y esto, la verdad que no fue fácil encontrarlo, pero esto es que nos ayuda mucho a entender un poco la extensión de ese reino de los asirios. Esto aquí lo pone por encima en color verde, ¿vale? O sea, lo que es color verde, corresponde al imperio asirio y lo han proyectado, sobre la situación, las fronteras actuales, lo entienden, ¿verdad? Bueno, entonces nos damos cuenta que la ciudad de Nínive está en el norte del país que hoy se llama Irak, y de hecho la ciudad de Nínive hoy sigue existiendo, pero tiene otro nombre, y el nombre es Mosul. Tal vez lo han escuchado. Es en la zona, donde ahora están los kurdos, tienen su parte de Irak que es autónomo. Y allí, hasta el día de hoy, hay un sitio donde, según la tradición, fue la tumba del profeta Jonás. Ahora, si aquella parte es histórica o no, esto lo dejamos ahí, ¿vale? Porque no hay forma de saberlo. Lo que sí sabemos es que allí, en ese territorio muy cerca de la ciudad de Mosul,
pues se puede encontrar la tumba. Y esa tumba de Jonás, para aquellos que siguieron en su momento las noticias hace como 5 años, cuando el Estado Islámico se estaba extendiendo por toda la zona, hicieron trizas a esta tumba. O sea, tan grande es el odio de esa gente contra una tumba que incluso en un principio hasta los musulmanes lo veneran, ¿vale? Pues ellos intentaban destruirlo. Bueno, no lo han conseguido, por lo menos no del todo, y la cosa sigue allí, ¿vale? Entonces eso es simplemente para hacer un nexo con nuestro tiempo. Y ahora, Susana, te voy a pedir que pongas el vídeo. Esto es un video que son 3 minutos, no hay comentarios, solamente habrá música, y lo que vamos a ver es una reproducción de lo que es, o sea, esto no es ficticio, sino esto es según los arqueólogos, como ellos a raíz de lo que han encontrado, se imaginan cómo era la ciudad de Nínive en su momento, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Ok, vamos a viajar a Nínive. Bueno, cuando ven la extensión de la ciudad, ahora van a entender por qué tardó tanto tiempo para llegar al centro, ¿vale? Era una ciudad inmensa y con el calor que hacía él no podía andar 10 millas al día, ¿vale? O sea... ¿Eh? Sí, sí, sí. Es el río Tigre, sí. Estos serían los jardines reales del Palacio Real, del recinto real. Entonces estamos hablando de la capital de un imperio poderoso y se nota que esto no era un pueblo, o sea, la gente que vivía allí estaba muy orgullosos de su ciudad. Y esto lo que vemos ahí es un zigurat, ¿vale? Esto al estilo de la Torre de Babel, ¿vale? Ellos lo usaron, era un tipo de pirámide y usaron la cúspide para adorar a sus dioses. Esto era la idea. Bueno, esto ya fue, el vídeo es corto, pero es por lo menos para darnos una idea. Allí pone que es de los tiempos de Asurbanipal, que estos serían 2 siglos más tarde, pero no importa. O sea, la ciudad tampoco ha cambiado tan drásticamente en este tiempo. Bien, entonces nos preguntamos aproximadamente de qué época estamos hablando. Y la respuesta es que estamos hablando de un tiempo pues alrededor de la mitad de lo que dijimos ayer, del siglo noveno antes de Cristo, o sea, en el año 840, 850, no podemos estar seguros cuándo exactamente ocurrió, pero esto encajaría bien en la historia. Como estamos hablando del reino de Jeroboam II, como tiempo del ministerio para el profeta Jonás, pues allí, esto sí podemos decir muy claramente, estamos hablando del año 790 al año 740 aproximadamente, y esto era el tiempo de gran bonanza, y se supone que también en ese tiempo
pues en algún momento el profeta Jonás pues viajó a Siria. Entonces, algo sobre Asiria quiero decir para que luego también la historia se conozca mejor. Hemos visto esa grandeza. Si hubieses podido viajar a Asiria en forma de, bueno, como turista, seguramente hubieses visto el gran Sigurat de la ciudad, esta pirámide que hemos visto, el centro religioso. Seguramente hubieses visitado el Palacio Real, que era inmenso ya de por sí. Y luego, digamos, la forma tan bonita como está a la orilla del río Tigris, ¿vale? Que es algo que para el ojo es muy bonito para ver. Pero bueno, el otro lado de la historia es que los asirios, aparte de ser un pueblo sofisticado, y esto sí también quiero añadir, los asirios, en un momento vamos a hablar de su forma de imponer su criterio, pero los asirios no eran tontos. O sea, quiere decir, era una de las culturas menos valoradas posiblemente de toda la historia, porque cuando piensas en asirio, pues siempre piensas en su crueldad, de la cual vamos a hablar en un momento, en los malogros, en la forma como subyugaron los otros pueblos. Al mismo tiempo, los asirios eran increíblemente avanzados en cuestiones tecnológicas y también en cuestiones de ciencias. Astronomía, por ejemplo, ellos crearon sistemas de irrigación, etcétera. No voy a entrar en más detalles. O sea, estamos hablando de un pueblo donde, por ejemplo, la escritura era común, incluso para la gente normal y corriente. Era gente muy sofisticada, pero ahora viene la cosa. Era gente que se creían por filosofía el Estado superior a todo el mundo. O sea, cuando ellos conquistaron, ellos no buscaron un pretexto como a veces se hace. O sea, bueno, ahí me han pedido ayuda, por lo tanto voy a invadir lo que hablamos hace 2 días. No, los asirios entraban en tu casa como aquellos que tenían todo el derecho de gobernar el mundo. O sea, ellos no buscaron excusas, un pretexto, pidieron permiso. No. Ellos se presentan y arrasan, ¿vale? Y ahora, normalmente ellos tienen una política, tienen 2 posibilidades. O te rindes, o sea, te hacen la oferta, tranquilamente vamos a venir y esta casa tuya a partir de ahora es nuestra, ¿vale? Sí. Si tú estás de acuerdo, pues a partir de ese momento vas a tener que pagar impuestos, vas a perder tu libertad, vas a trabajar para ellos. La otra opción es, intenta luchar por lo tuyo, y esto era realmente mala idea porque ellos se impusieron, tenían tecnologías superiores de armas y ellos no solían hacer, por regla general, presos. Lo mataron, pero no lo mataron en el acto, ¿vale? Lo mataron lentamente. Entonces hay un catálogo, o sea, de verdad prefiero no entrar en esto, un catálogo muy largo de la forma como mandaron gente al otro barrio, pero a veces durante días. O sea, al final deseabas morir cuanto antes. O sea, estos eran los asirios, ¿vale? Entonces, creo que ahora entendemos porque cuando llegamos a la historia de Jonás, pues ese profeta dijo, Nínive, he escuchado yo Nínive, no yo, ¿vale? Entonces, bueno, la historia, en esto entramos luego un poco más. Pues esto era la idea. Estos asirios, luego de eso hemos hablado, pues finalmente conquistan primero, bueno, todo lo que había alrededor, luego Damasco, luego en el año 722 Samaria, y estaban a punto de conquistar Jerusalén, y la cosa, como nos cuenta en la Biblia, pues al final no fue posible. Gracias. Porque nos dice Heródoto había una plaga en su campamento. La Biblia nos dice que el ángel del Señor los fulminó, ¿vale? Había una revolución palaciega. Finalmente, pues, Sanjerib tenía que volver rápidamente a Nínive para poner orden. Y eso es un poco la historia que hay detrás. Bueno, vamos a hablar un poco
del libro mismo. Y esto lo digo simplemente como ustedes han venido con la idea, digamos, de estudiarlo bien. También tengo que decirle, y posiblemente lo han escuchado, que a lo largo de la historia había personas que dijeron, bueno, esa historia no puede ser verdad, ¿vale? Entonces, básicamente hay la idea de que esto es una historia inventada con el fin de enseñarnos algo útil acerca de Dios, ¿vale? Entonces, esto se llama una alegoría, o sea, algo que no es histórico, pero que se sirve de la historia para enseñarte algo que podría ser útil, ¿vale? Luego, otros lo entendieron como una parábola, y una parábola ya no es histórica para nada, ¿vale? Una parábola es una comparación. Y luego, bueno, realmente hay unas cuantas variantes más, pero solamente voy a hablar de las tres más importantes. La tercera sería tomarlo como historia. Entonces, incluso en el mundo evangélico hay muchos que entienden esa historia no tanto como una parábola. Esto más o menos hacen aquellos que se decantan por el segmento liberal, sino entre los evangélicos, yo he conocido a algunos, hay unos cuantos que lo entienden como una alegoría, ¿vale? O sea, que tiene alguna raíz histórica, que trabaja con cosas históricas, pero al fin y al cabo, Jonás nunca estuvo en el vientre del pez, nunca en ese sentido había un arrepentimiento en Nínive de forma histórica, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, yo personalmente, y creo que en eso estamos de acuerdo, voy a descartar las dos posibilidades. Y voy a descartarlos, bueno, podría encontrar razones históricas, razones arqueológicas, etcétera, etcétera, pero hay razones bíblicas, ¿vale? Entonces, del profeta Jonás hay más que una referencia en el Nuevo Testamento. Y el que se refiere a Jonás, ustedes lo saben, es Jesucristo mismo. Bueno, vamos simplemente a coger una de las referencias que tenemos en Mateo 12, 38. Vale, creo que ya estamos en la misma página. Muy bien, entonces, dice el versículo 39, Jesús dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, ya podríamos, no es el momento ahora de exponer esa palabra de Jesucristo y lo que significa la señal del profeta Jonás, pero creo que todos somos conscientes de que hay paralelismos entre la vida de Jonás y la vida de Jesucristo. O sea, esa figura como tal podríamos decirlo, es un ejemplo. La Biblia habla de tipo, ¿vale? Y esto no es la misma que alegoría, pero es un ejemplo histórico de una verdad que viene más tarde, y esto obviamente ocurre en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, los 3 días, por ejemplo, el hecho de que Él viene para llamar a gente al arrepentimiento, y bueno, ya podría dar la tarea, bueno, usted encuentran 5 cosas paralelas y creo que sin problema lo van a encontrar. De eso se trata, la señal del profeta Jonás, y luego dice, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, bueno, por cierto, bueno, eso ya se sabe, no dice ballena, ¿vale? Entonces, gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bien, obviamente, creo que una cosa es evidente. Jesucristo no habla de parábola, Él no habla de un uso metafórico, y esto es, o sea, si tú tomas esto simplemente como un testimonio histórico, tienes que llegar a la conclusión, y esto irrespectivamente si eres creyente o si eres ateo, Jesucristo toma esto como un relato histórico, punto, ¿vale? O sea, no hay que añadir más. Y a partir de allí, digamos, en nuestras conclusiones solamente nos quedan 2 cosas.
Si Jesucristo cree que esto es histórico, caben tres posibilidades. La primera posibilidad es que Jesucristo pensaba que esto no es histórico, pero pretendía que sea histórico, entonces es un mentiroso. ¿Vale? Bueno, el mismo argumento que se aplica a otros. O no lo sabía, entonces es un iluso. O cabe la tercera posibilidad, Jesucristo creía que esto es historia. Ahora, si creemos en las primeras dos, todo lo que dijo Jesucristo a partir de allí hay que ponerlo en duda, ¿vale? Porque no puedes estar seguro si este hombre al final es un embustero que dice cosas que no son así y te, como se dice, toma el pelo. Y esto, bueno, esto no es un argumento complicado, ¿verdad? Y yo he usado, de hecho, hace, no sé, semana y media estuve en una conferencia en Barcelona hablando sobre el tema de la inerrancia de la Escritura. Y esto es el tema, porque uno de los apartados que tenía era la forma como Jesucristo y los apóstoles entienden la historia del Antiguo Testamento, ¿vale? Empezando, él habla de Abel, él habla de Noé, él habla, por ejemplo, en este caso de Jonás, y en cada uno de estos ejemplos Jesucristo lo toma como una historia real, ¿vale? Entonces ahí está el problema para aquellos que dicen, no, pero hay que darle un sentido metafórico. Bueno, si esto es metafórico, todo puede ser metafórico, ¿vale? Con lo cual quiere decir que no tenemos seguridad, o sea, quitas la historicidad de la Biblia. Entonces, esto no lo digo no digo por nuestros hermanos, sino por nuestros amigos liberales, ¿vale? Lo digo en este sentido porque ellos de todo modo no lo toman en serio, pero lo digo por nuestros hermanos, o por lo menos algunos de nuestro campo que andan con ese argumento y no se dan cuenta que esto intelectualmente no tiene coherencia, ¿vale? O sea, no se puede argumentar así porque demuestra simplemente con esto que no eres coherente. Entonces, bueno, no digo más sobre esto, sino obviamente creo que con esa cita queda clara de que si Jesucristo entiende esto como una historia real, pues nosotros también hacemos bien en entenderlo en este sentido. Aparte del hecho que luego yo puedo añadir razones históricas, razones arqueológicas como siempre, ¿vale? Pero no son las primeras razones, simplemente apoyan y aportan datos adicionales al argumento principal. Y el argumento principal es Jesucristo lo toma en serio. Dicho sea de paso, uno de los problemas que luego, o sea, se resuelve un problema para crear otro, ¿vale? Porque algunos, no sé, entre ustedes habrán pensado de ver lo mismo, pero eso de 3 días y 3 noches, si hace los cálculos, es el tercer día, que también se usa esa expresión, ¿verdad? Ustedes entienden lo que quiero decir. ¿Cómo se resuelve ese embrollo? Y esto, bueno, si quieres córtalo, pero lo que quiero decir con esto, hay una solución para este embrollo y no tienes que buscar. ¿Y dónde encontramos la solución? En el lugar menos esperado. ¿Cuándo has estudiado la última vez el libro de Esther? Y me dice, bueno, Esther habla de Jonás. No, Esther no habla de Jonás, pero Esther habla de otra cosa, el libro. Vamos a ir para allá y simplemente me gustaría usar esa paréntesis para que vean que este ejemplo de Jonás sí que es histórico, incluso usando esa expresión. Ahora vamos al capítulo 4, al versículo 16. Entonces dice allí, bueno, ahora la historia de la reina Esther nos trae sin cuidado, ¿vale? Solamente quiero llevarles a eso de los 3 días y 3 noches del tercer día. Dice, ve, versículo 16, capítulo 4, y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, ¿vale? O sea, estamos hablando de 3 días y 3 noches. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pues vamos al capítulo 5, versículo 1. Dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther. ¿Vale? O sea, esto
lo que para nosotros parece una contradicción, para un judío no era una contradicción, porque si no lo hubiesen eliminado del libro de Esther ya hace mucho tiempo. Entonces es una forma, digamos, expresiva del hebreo, donde ambas expresiones se usan de forma sinónima, ¿vale? Y aquí esto es un ejemplo, ¿vale? Entonces, si la próxima vez alguien viene con ese argumento, le llevas al libro de Esther y dice, mira, aquí lo tienes. Ambas expresiones significan la misma cosa. Entonces, lo del al tercer día es la cosa literal. 3 días y 3 noches es una expresión hiperbólica, como a veces decimos, bueno, en 15 días voy a hacer esto. Bueno, por lo menos en España se entiende que no son 15 días, son 14, ¿vale? Son exactamente 2 semanas. Y sin embargo lo usamos que es factualmente impreciso, pero todo el mundo lo entiende. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pues esto es lo que tenemos ahí. Bueno, volvemos a lo nuestro. Entonces, insistimos en la historicidad de esta historia. Y esto, por supuesto, incluye, por ejemplo, el episodio del gran pez. Y una vez más, tengo, no sé, en algún lugar allí en mi tablet, un artículo que yo traduje hace tiempo de un teólogo holandés que versa sobre ese tema, y él pone 3 o 4 ejemplos donde él incluso pone las fuentes históricas de gente que incluso han sobrevivido más tiempo que 3 días en cierto tipo de animal marítimo. Entonces, no soy biólogo, o sea, zapatero a tus zapatos, en eso no entro, pero pueden ustedes estar tranquilos, es que hay ejemplos bien documentados en ese sentido. O sea, cuando dicen, no, una persona no puede sobrevivir 3 días bajo esas circunstancias, no es cierto. Hay ejemplos de esto, ¿vale? Y con esto prefiero dejarlo. Luego, otra cosa que es muy importante en este sentido es la intencionalidad de este libro. Y la intencionalidad es muy interesante porque no es el único libro del Antiguo Testamento, pero tal vez es el libro más famoso del Antiguo Testamento, donde se nos presenta el amor de Dios ya no solamente hacia el pueblo de Israel estrictamente, sino hacia un pueblo gentil. Y estos gentiles no es nadie menos que los peores que había en aquel entonces. ¿Se entienden? Digamos, el enfoque. O sea, podría haber dicho, bueno, le mando a Egipto o a otro pueblo en la zona, los fenicios, que también eran malos, pero no tan malos, ¿vale? O sea, los manda al pueblo más malo que había en aquel entonces, que eran ellos. Entonces, por cierto, hay muchas cosas que entran ahí en esa historia. No es el único profeta que estaba interesado en los asirios. Hay otro, que en su momento vamos a tratar, que fue luego mandado a proclamar juicio sobre Nínive. Y este juicio fue definitivo. ¿Cuál es el libro? Ustedes lo saben, que es el libro de Nahum. ¿Sí? O sea, Nahum, Nínive, empieza con N, eso ya jamás lo van a olvidar. O sea, quiere decir que pasó lo siguiente. Se predica, o sea, Jonás predica el evangelio, voy a llamarlo así porque, aunque este juicio es una buena noticia, ¿vale? Dice, bueno, 3 días, si ustedes se arrepienten, si se convierten al Dios que yo les proclamo, pues la cosa va a quedar bien. Bueno, Jonás lo hizo a regañadientes, pero lo hizo. O sea, Dios en ese sentido dejó la puerta abierta. Y ahora hay una cosa muy curiosa, por eso yo entro con el tema de la historia, y esto, bueno, para aquel que se interesa, en Nínive en aquellas fechas, y no le voy a torturar más con años, pero me lo creen así por encima, había un rey, el rey Adad-Nirari el tercero, ¿vale? Estoy seguro que ustedes nunca han escuchado de él. Adad-Nirari el tercero. De hecho, hay un artículo en Protestante Digital donde un historiador versa sobre él, sumamente interesante, porque nos cuenta lo siguiente, y él no es el único, hay más fuentes, pero es por lo menos una fuente en español.
donde él nos cuenta que bajo el reinado de ese rey, los arqueólogos han descubierto una cosa muy interesante. Durante un corto espacio de tiempo, el reino de los asirios, para los historiadores de forma inexplicable, se vuelve monoteísta, dicen, ¿vale? O sea, esto es una prueba extra bíblica de la predicación de Jonás, ¿vale? Y está por ahí. O sea, sabemos cómo se llamaba el rey y sabemos que este rey, bueno, como nos cuentan los historiadores que no son evangélicos necesariamente, lo dicen en sus palabras, ellos digamos, dejan sus dioses, o sea, ese Sigorat que vivimos, y se vuelven monoteístas, lo cual dice, adoran solamente a un Dios. Ahora, esto suena, bueno, para alguien que conoce su Biblia, dice, claro, es que hay todo un libro que se dedica a ese tema, ¿vale? Lo que pasa es que los historiadores dicen, no, estas son cuentas teadas, ¿vale? Esto no es histórico, porque está en la Biblia. Es todo un documento que apoya lo que un historiador que vale su salario, pues, con dificultades extrae de las piedras y de las escrituras cuneiformes que encuentra, ¿vale? Entonces, esta cosa para que tengan un poco una idea. Y ahora vamos a ver otra cosa. Si puedes cambiarlo para que veamos el Mediterráneo. Bueno, lo tengo en inglés, pero yo creo que nadie aquí va a tener problemas en entender esto, porque a veces el problema es que esas cosas, bueno, podría haberlo tratado, pero no soy muy ducho en esto, pero bueno, es lo mismo. Entonces es el plan de viaje de Jonás, ¿vale? Entonces nos damos cuenta de una cosa, cuando Dios le da el encargo, aquí está el viaje a Tarsis, ¿vale? ¿Y dónde está Tarsis? En España, ¿vale? Entonces, ahí viene la cosa que es realmente interesante. La historia nos cuenta, si vamos al capítulo 1, de que cuando Dios le habla, el profeta Nínive pues va al banco, saca todos sus ahorros, se compra un billete y va en dirección opuesta, lo más lejano que se puede ir. Bueno, Argentina y América no fue descubierto aún, entonces lo más lejos donde un billete le puede llevar con ciertas garantías es a Tarsis. ¿Y por qué? Bueno, porque en aquel entonces, desde los tiempos del rey Salomón y antes, la navegación en el Mediterráneo se lleva a cabo con naves de Tarsis. Se dice que es, no solamente porque solo iban a Tarsis, sino era el modelo, vamos a decirlo así, era el modelo de nave que eran robustos y rápidos a la vez. Y esto no lo manejaban los judíos. Odiaban el mar, o sea, un judío, sí, bueno, no sé si toman el sol o si habrían tomado el sol, eso tampoco les gustaba, pero un judío, sin buena razón, jamás se mete en un bote, ¿vale? Ni para pescar. Bueno, hay algunos ejemplos, como vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién manejaba? O sea, estamos hablando de la puerta de Jope, hoy se llama Jafé, o Jaffa, es un suburbio de Tel Aviv en Israel, y si hacemos nuestro viaje veremos que el puerto sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿vale? Y esto era el puerto donde zarparon naves fenicios, ¿vale? Eran los fenicios que tenían el monopolio. O sea, las naves de Tarsis eran naves que viajaban, bueno, el texto bíblico luego lo dice, hasta la India, de Eilat, ¿vale? Del sur, o del puerto de Jaffa o Jope hacia España. Y ahora viene lo interesante. También esa ciudad de Tarsis se conoce. Los historiadores le llaman tartesos, ¿vale? Entonces, si buscas en Wikipedia, los tartesos eran los fenicios que poblaron el sur de España. Entonces, de hecho, el nombre de España viene de una raíz fenicia que significa costa de conejos. Esto cuando se lo cuentan los españoles, pues no les agrada mucho. Costa de conejos. Bueno, de ahí viene la palabra España o Hispania, como lo llamaban. Entonces, Tarsis está en la zona que hoy ocupa Andalucía, o sea, Huelva,
Cádiz, esto era la zona y hay excavaciones, se han encontrado monedas fenicias, o sea, esto está más que comprobado, ¿vale? O sea, no hay ninguna duda de que el reino de los tartesos eran fenicios, que eran uno de los primeros pobladores de España. Y ahora la cosa no ha terminado. ¿Por qué se fueron para allá? Porque sacaban cobre y otros metales de la tierra. Y si tú viajas hoy, por ejemplo, a la ciudad de Huelva, yo he estado ahí, por eso te lo puedo asegurar que es exactamente lo que le digo, todavía quedan, o sea, eso parece un paisaje lunar con hoyos inmensos. O sea, estamos hablando de cráteres de media milla de diámetro, ¿vale? Donde a lo largo de siglos y de milenios se sacaban metales de la tierra. Allí, por ejemplo, está el famoso Río Tinto, que es rojizo por los metales que lleva. Y ahora viene lo más bonito. Unos 25 kilómetros, o sea, unos 15 millas al norte de la ciudad de Tarsis, de Huelva, hay un pequeño pueblo que se llama Tarsis. ¿Vale? Imagínate, está allí, ¿vale? Se escribe con TH, pero está allí. Y lo más bonito, eso también es un poco de forma anecdótica, en el mercado de este pequeño pueblo, el ayuntamiento de Tarsis pone una plaqueta que esto era el lugar a donde el profeta Jonás quería ir, ¿vale? Mira, esto es entrañable, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos a nuestra historia. Esa historia todos la conocemos y bueno, no es una exposición de texto, pero estoy obviamente intentando introducirles a esa historia. Pues él baja allí, paga el pasaje y se van. Entonces, bueno, el resto de la historia la conocemos, no la tengo que explicar. Y luego, obviamente, nos damos cuenta que esto es dirección opuesta. Bueno, ustedes ya a esas alturas son expertos en geografía del Medio Oriente. Entonces, bueno, lo obvio es que este gran animal, bueno, no sabemos qué era un pez, obviamente no era una ballena. Se lo traga y allí está. Entonces, es allí donde el segundo capítulo empieza. Y el segundo capítulo de Jonás es un salmo. Y ahora les cuento otra cosa, y esto también sería un juego, en vez de hacer un puzzle, bueno, me dijiste ayer que no se llama puzzle, se llama, bueno, jigsaw puzzle. En España dicen un puzzle, o sea, cuando juntas piezas. Entonces, si no te gusta esto, pues puedes hacer una cosa más bíblica. Este salmo, que se llama el Salmo de Jonás, en el segundo capítulo, no es un salmo original de Jonás. O sea, él no se sentaba allí, cogió su lápiz y su papel y escribió un salmo, porque la cosa era muy oscura realmente. Entonces, lo que él hizo, él se acuerda de salmos que él había aprendido. O sea, este salmo de Jonás se compone de muchos pequeños pasajes individuales de los salmos. Entonces, esto es muy interesante. La tarea sería que a veces mis estudiantes puedan hacerlo si quieren, identifiquen las diferentes partes de dónde vienen, ¿vale? Y nos damos cuenta que obviamente Jonás era un estudioso, bueno, del Antiguo Testamento no fue escrito completamente porque entre otras cosas faltaba su libro, pero de los salmos, muchos salmos fueron escritos ya, no todos, pero muchos. Y él los conocía, los sabía de memoria. Y esto es lo que tenemos aquí, porque indudablemente este libro fue escrito por él, quien va a escribir cosas que eran muy personales. Nos imaginamos que en algún momento después se sienta y hace un resumen, ¿no? Y se acuerda, bueno, yo cantaba esto y esto y esto, y lo pone en este salmo. Y luego, eso sí que me gustaría que lo viésemos. Porque es muy interesante, hablando del propósito del libro, este libro tiene unas lecciones teológicas muy importantes, por ejemplo, el amor de Dios hacia los pueblos no judíos. Pero aquí dice, la última frase que él dice, la salvación es de Yahvé.
¿vale? O sea, parece que esto es lo que yo quería escuchar, ¿vale? Porque esto era la lección pendiente. Porque él pensaba la salvación, bueno, en primer lugar es para los judíos exclusivamente. En segundo lugar, la salvación es para aquellos que yo quiero darla. Si a mí no me da la gana de ir a Nínive, pues este pueblo pues se va al garete y no me importa ni un pimiento, ¿vale? Y tenía que aprender, o sea, ese tremendo orgullo que él tenía, y ahora volvemos a lo primero. Fue él que tenía acceso a su rey para decirle: Su Majestad, usted va a triplicar el terreno y el territorio de su país. Bueno, esto sí que da gusto hacerlo, ¿vale? Y esto me imagino que le llenaba, digamos, con cierto aire de superioridad. Y ahora Dios le manda ahí y dice: yo no voy. Y tiene que aprender esa lección. La salvación es de Yahvé, ¿vale? No es tuyo, no, tú no lo administras, yo soy Dios, ¿vale? Y cuando él aprende esa lección, entonces dice: y mandó Yahvé al pez y vomitó a Jonás en tierra, ¿vale? Entonces, y allí viene la historia, porque uno dice, bueno, entonces, algunos piensan que el pez se fue, bueno, alrededor de toda África, del Cabo de Sudáfrica, y luego por el Índico, por el Golfo Pérsico, y luego le vomitó por ahí, y luego subió. Bueno, a veces uno se pregunta, ¿y la gente de dónde saca estas cosas? ¿Vale? Y luego dice, no, es que no hay pez que pueda hacer esto. Claro, si tú ya te haces un lío de entrada y trabajas con esas suposiciones, hay muchas cosas que no van a funcionar, ¿vale? O sea, ¿qué ocurre? O sea, muy lejos no habrá ido, ¿vale? Porque en esa zona, lo sabemos del Nuevo Testamento, pues unos 700 y pico años después, habría un apóstol que también naufraga, solamente que no vino pez. Entonces, el pez le habrá devuelto tranquilamente hacia la costa, o sea, es timing divino, ¿vale? Y cuando se acerca es cuando ha aprendido la lección, porque han pasado 3 días o el tercer día, y ahora, bueno, en alguna zona de la costa, vete tú a saber dónde, pues el hombre sale y ve la luz. Y bueno, ya me imagino que Dios le habrá dado un par de días para recuperarse del susto. O sea, hay que ponerse en ese lugar, porque esto cansa, ¿vale? O sea, esto no es como un viaje de crucero. O sea, ahí está en la costa y luego emprende camino. Y bueno, esto se puede ver, bueno, le habrá costado, o sea, subir para conectar con el valle del Éufrates, luego pasar al valle del Tigris para llegar a la ciudad. Estamos hablando de la capital del imperio, ¿vale? Por lo tanto, hay caminos. O sea, no tiene que cruzar ningún desierto ni nada por el estilo. Y allí llega. Y es donde ya vemos en el tercer capítulo, pues algunas de esas cosas que ya hemos visto. O sea, la frase más tremenda es realmente un profeta sui generis. O sea, podríamos ponerlo el profeta que no quiso serlo, por lo menos no en esa área. O sea, él, lo tengo que decir, suelta el rollo porque no hace ni pizca de gracia, ¿vale? Y me imagino lo hace además con una cara triste porque tiene que pensar que estos ninivitas no me lo van a agradecer, ¿vale? O sea, lo más probable es que los próximos 7 días voy a pasar muriéndome, ¿vale? Entonces, sin embargo, dicen como la salvación es del Señor, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. O sea, lo habrán hecho porque su retórica era tan brillante. Bueno, tal vez soy yo, pero le veo a Jonás con cara de 7 días de lluvia, dando el mensaje, y él no cree lo que está pasando. O sea, la gente se postra en el suelo, porque esto era la forma de mostrarlo, pone ceniza sobre sus cabezas y dice, no me lo creo.
Y de repente la cosa llega al rey y el rey proclama uno y uno, dice, bueno, aquí hay que dar marcha atrás. O sea, esto, yo no sé, yo lo comparo con, imagínate que esta noche Dios te manda un ángel y te dice, bueno, vas a ir a Pyongyang para proclamar en Corea del Norte que Jesús ama a los coreanos y particularmente al gran presidente. Yo creo que cuando despiertas por la mañana, pues estás sudando la gota gorda. Y dices, bueno, aquello fue una equivocación. Bueno, entonces te pones en marcha, llegas ahí y te pones delante, estoy contextualizándolo, te pones delante del palacio y en vez de poner flores a toda la dinastía, pues dice, escuchadme, coreanos. Se han equivocado. Estos están más muertos que el muro de hormigón que está detrás, ¿vale? No son dioses. Y vuestro gran líder es un embustero. Y ahora la única cosa que pueden hacer es volver atrás, pedir perdón a Dios por lo que han hecho. Sí, wow. Esto es exactamente, o sea, y luego te das cuenta que efectivamente sale, no sé cómo se llama, Kim Il, no sé qué, de su palacio y se postra y se convierte, o sea, algo por el estilo habrá pasado ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor, ¿ok? Entonces, un despertar generalizado, dice versículo 10, y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿ok? Bueno, ya no creo que hace falta, podemos explicar eso, se arrepintió. Bueno, a Dios no tienes que enseñar nada, Él sabe todas las cosas. Es la forma como nosotros lo vemos, esto ustedes seguramente lo han escuchado muchas veces, un antropomorfismo, quiere decir que la Biblia a veces habla en nuestro lenguaje para que simplemente la cosa lo entendamos bien. Ahora, ¿tú piensas que ahora Jonás se ha convertido en una estrella pop? Pero el hombre aún no estaba contento. O sea, él ve esto, dice, yo esperaba que Dios deja caer azufre, fuego y todo tipo de cosas para aniquilar esa ciudad y ahora esto. Y está así. Dice, y Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Yahvé, versículo 4, versículo 2, capítulo 4, y dijo, ahora, oh Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. O sea, de verdad, ahora que conocen el contexto, ahora se dan cuenta la ironía de esas palabras. O sea, bueno, algunos lo han hecho, han empezado a reírse, ¿vale? Y uno puede decir, bueno, ¿cómo se puede ser tan estúpido? Ahora, ojo. Y ahora viene la cosa más dura. Mirémonos en el espejo. Tarde en enojarte y de gran misericordia y te arrepientes del mal. Quiere decir que, bueno, ustedes no, ¿vale? Yo no, desde luego. Pero no es así que a veces pensamos, bueno, aquí Dios tiene que entrar a saco para terminar con todo esto, y cuando no ocurre estamos decepcionados, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que Dios aún da tiempo de gracia. Bueno, no voy a elaborarlo más, solamente les voy a dar alguna idea, ¿vale? Obviamente no hay que estar decepcionado cuando Dios da prórroga. Quiere decir, me imagino que cada uno de nosotros está aquí porque Dios ha tenido paciencia y misericordia y en algún momento nos alcanzó con su gracia. Y bueno, el resto de la historia la conocemos. Hay un último episodio donde el hombre ya no tiene techo y bueno, ve crecer una planta y dice, bueno, que a gusto estoy aquí, y de repente pues esa planta se va a mejor vida. Y otra vez
se enoja, o sea, esto era lo suyo, ¿vale? Se enoja y dice, bueno, ¿y cómo puede permitir Dios esto? ¿Vale? Que esa planta que era tan bonita ahora se me muere. Y Dios le dice, mira, Jonás, tú estás cabreado por una planta que te ha dado sombra y ahora ya no está. ¿Qué te parece? En esa ciudad, aquí dice, hay 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Bueno, algunos dicen porque son niños. Bueno, yo diría que son como niños. Quiere decir que viven fuera de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que solamente hay un Dios y solamente hay un camino de salvación. O sea, ¿tú estás preocupado por esto lo que te pasa? Por una planta y no se te ha ocurrido que esa gente, bueno, lo voy a decir con mis palabras, se va al infierno. Entonces, esto tengo entendido que es el único libro de los 66 de la Biblia que termina con una pregunta. O sea, es como una obra de teatro, como al final hay una pregunta que queda y hay como un mutis absoluto. Porque claro, a ver quién es el guapo que nunca se ha enojado por, bueno, lo que luego nos hemos dado cuenta que era una pequeñez, ¿vale? Porque el vecino hizo demasiado ruido, porque alguien cruzó por mi césped, o porque esto y el otro, y somos capaces, de verdad, de ponernos bravos por pequeñeces, ¿vale? Ustedes tal vez no, pero yo sí. Entonces, cuando realmente nuestra preocupación y nuestra pasión no deberíamos poner en esas cosas, sino por el hecho de que yo no sé cuánta gente vive en Miami, pero hay muchos que no conocen a Dios, ¿vale? Que no tienen ni idea. Son como niños, no saben diferenciar ni entre la izquierda y la derecha, y no hablo políticamente, pero o sea, viven en Disneylandia, simplemente, también espiritualmente. ¿Vale? O sea, esto debería ser nuestra preocupación, ¿vale? Estamos hablando de un alma eterno y esto convierte ese libro en un libro excepcional realmente. Bueno, hasta aquí he querido llegar. Hoy hemos sido un poco más largo, pero me dijeron que no hay problema, así que esto espero, bueno, eso es un libro muy corto, luego vamos a hablar de otro libro corto. Pero realmente a mí cada vez que lo leo, he leído, no sé, muchas veces, me hace pensar y vuelvo a ponerme las mismas preguntas y encuentro las mismas respuestas, ¿vale? Pues entonces vamos a terminar orando. Señor, gracias te damos por este precioso profeta, el profeta Jonás, por las cosas que él nos cuenta. Y las lecciones que podemos aprender. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra en nosotros, que lo dicho en esta mañana nos sirva para entender un poco mejor este libro y sobre todo vivir sus enseñanzas. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén.